vamos ya a la última presentación, ¿no? Tenemos a Óscar Sergio Zárate Miramontes. Él es maestro y candidato a doctor en Historia por el Colegio de México. Él hizo una tesis sobre indultos para la pacificación de la Nueva España entre 1808 y 1821. Sus líneas son las disidencias políticas y el tratamiento dados por los gobiernos revolucionarios en América Española. Bueno, Óscar, te escuchamos. Perdón, el título de tu presentación, te pido una disculpa. Las revoluciones de la América Española en perspectiva metropolitana, 1808-1824, una mirada desde el Archivo General de Indias. El micrófono está cerrado, Óscar. Cierto. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Gustavo. Pues como todos, tengo que unirme a los agradecimientos para ti, particularmente, y para toda la gente que está haciendo posible esta reunión, que además pues me da oportunidad de ver a varias personas, ¿no? Que me hacen recordar además buenos tiempos en Sevilla, y pues siempre es muy, muy grato. Además, bueno, la posibilidad de compartir cosas que he estado haciendo y que hice en su momento en Sevilla. Tengo también, como hizo Luisa, tenía pensado pues también agradecer, ¿no? Las fuentes de financiamiento que nos permiten cruzar el océano y estar por allá un buen rato. Entonces, quede aquí constancia del agradecimiento que le tengo a Casa de Velázquez y a la Secretaría General Iberoamericana, que me permitieron estar en España varios meses y trasladarme también a Sevilla, no solo para aprovechar los fondos inagotables e inabarcables del AGI, de conocer por primera vez esa maravilla, sino también, pues, como digo, de conocer a muchas personas fantásticas. También agradezco que Luisa haya mencionado cosas tan pragmáticas y de cuestiones logísticas, porque siento más justificado el enfoque de mi presentación. Yo la invitación que me hizo Gustavo la entendí justo como eso, como el objetivo era hacer una invitación a personas no familiarizadas con el AGI, perdón, y particularmente además público brasileño, ¿no? Yo estoy encantadísimo de estar en una plataforma para la Universidad de Sao Paulo y quiero atender un poco pues ese público para ofrecer un panorama de qué tipo de acercamiento se puede hacer al proceso de las revoluciones hispanoamericanas desde el AGI. Entonces, esto va a ser en buena medida, pues a ratos probablemente parezca incluso un tutorial, pero lo he pensado así, ¿no? Como cuáles son las vías para aproximarnos a estos materiales y pues bueno, una disculpa si esperaban algo más especializado, pero fue como entendí la aproximación también para resolver esos problemas prácticos que luego se nos pueden aparecer, ¿no? Y desde luego para que también gente estudiosa de la historia, investigadores, que se animen a ir a Sevilla porque encontrarán cosas de interés, o eso al menos espero. Lo habrán notado también pues con varias otras exposiciones previas. Voy a compartir como han hecho. Es esto. Ya está, ¿verdad? Sí. Sí. Vale, gracias. Sí. Bueno. A ver, nada más que me responda a mí. Ya está. Perfecto. Bueno, pongo esto que también sin duda ya ha sido mencionado, no porque quiera repetir esta descripción general muy recurrida del tipo de documentos y de información que encontramos en el Archivo General de Indias, sino porque ahí, un poco con letra pequeña, pero tengo subrayado especialmente el Consejo de Indias y Secretarías de Despacho, ¿no? Como instituciones metropolitanas encargadas del gobierno y administración de los territorios ultramarinos,
porque están entre los principales enumerados, ¿no? Constantemente junto a la casa de contratación y con los consulados, con este tipo de informaciones que están ahí también puntualizadas. Ahora voy a explicar por qué lo destaco. El asunto con el periodo que yo estoy tratando y que pues, seguramente por términos cronológicos me toca cerrar este coloquio, es que es un contexto con circunstancias muy particulares, ¿no? Es un contexto revolucionario de mucha convulsión y para nuestro interés es un periodo de mucha inestabilidad institucional en la monarquía, o si se quiere ver de otra manera, de mucha creatividad institucional en la monarquía por los factores que tienen ahí enumerados, ¿no? Una inédita vacancia del trono que dura 6 años, la creación de instancias de gobierno que en primer término ejercen el poder como depositarias de la soberanía del rey, pero a partir de 1810 despojan al rey de la soberanía, la radican en la nación con todas las implicaciones que esto tiene, pues en términos de ejercicio y de distribución del poder. Luego viene, desde luego, ya la sucesión de regímenes constitucionales y absolutistas hasta el llamado trienio liberal, que es hasta donde yo llego, porque para entonces la mayoría de las provincias americanas habían ya declarado su independencia, pues en condiciones que era muy difícil revertirlas. La gran pregunta del momento entonces para el gobierno supremo de la monarquía, para los órganos metropolitanos, era cómo sofocar las conmociones políticas y las sublevaciones en América. Y aquí está el contraste que yo quería hacer con la descripción primera, ¿no? Si la descripción primera del tipo de instituciones cuya documentación resguarda la AGI nos dice Consejo de Indias y Secretarías del Despacho, que son particularmente la que nos interesan para este periodo, cuando se le mira con más detenimiento es que uno se da cuenta de que hay mucho más que el Consejo de Indias y que las Secretarías del Despacho. Es una época, es un periodo que ve sucederse un montón de instituciones que van a tener que ver con la política metropolitana hacia una América cada vez más alterada, cada vez más conmocionada y finalmente independizada, ¿no? Entonces, ahí está ordenado más o menos, ¿no? En términos cronológicos, desde 1808, a partir de la invasión francesa de la península, por ejemplo, el llamado Consejo Reunido, que dura solo un año y que precisamente conjunta las funciones de Consejo de Indias, del Consejo de Castilla, de Hacienda y órdenes militares, si no mal recuerdo. Durará un año. Después, cuando se disuelva la Suprema Junta Central, se crea un Consejo de Regencia de 5 miembros a inicios de 1810. Le dará vida todavía ese Consejo Reunido, pero en septiembre va a disolverlo y a restablecer los viejos consejos, entre ellos el de Indias. Cuando entran las Cortes Generales en un gobierno con una regencia, se crearán otras, desde luego la Comisión de Ultramar de las propias Cortes. El Consejo de Indias todavía tendrá vida hasta que entra en vigor la Constitución de 1812 y se declara que muchas de estas instituciones pues, son incompatibles con el orden constitucional. Entonces se suprimen los consejos, otra vez el Consejo de Indias se va, se crea un Consejo de Estado Constitucional que emite dictámenes sin carácter vinculatorio, por ejemplo, para funciones que son propias del rey o de la regencia como titular de la potestad de ejecutar las leyes, por ejemplo, para sancionar los proyectos de ley que vienen de las Cortes, ¿no? Esa es la función del Consejo de Estado. El periodo de Fernando VII es el que más interesa para el ámbito del Archivo General de Indias, ¿no? Probablemente alguien entre ustedes sepan que los dos primeros organismos principales, Suprema Junta Central y Consejo de Regencia, son documentos que están todavía quedaron en el Archivo Histórico Nacional, ¿no? en la sección de Estado. Afortunadamente también varios de esos documentos están digitalizados, pero esos no se encuentran en AGI. Habrá algunas cosas dispersas, pero el corpus principal está por allá. De las Cortes, pues tenemos claramente mucha de su obra impresa y publicada, ¿no? Desde actas de las sesiones secretas y toda su obra legislativa. Pero lo que más refleja el Archivo General de Indias es el periodo de Fernando VII, cuando él empieza a restablecer organismos pues, viejos, digamos, del antiguo régimen,
ese Ministerio Universal de Indias del viejo José de Gálvez, ¿no? De finales de los 1780, el viejo Consejo de Indias tal como funcionaba en 1808, el Consejo Supremo de la Guerra, que va a tener también un papel muy importante en la discusión de la política hacia América, porque pues evidentemente se trata de un contexto bélico. Y luego, bueno, Ministerio de Estado, ahí no está mencionado, pero el Ministerio de la Guerra también va a tener un peso importante. Y ahí hay dos organismos creados ex profeso para ocuparse de estudiar, de debatir y de proponer ideas para la pacificación de América. Muchas de estas ideas no van a venir solamente del interior de los órganos de gobierno, de ministros, de miembros de consejos, etcétera, sino también de muchos particulares que están en América en ese momento o que se han trasladado de América recientemente a la península y que lo primero que hacen es pues llevar un memorial, elevar una representación proponiendo, ¿no?, soluciones al enorme problema que acaban de ver en las provincias americanas. ¿Cuáles son las secciones que interesan entonces para estudiar este periodo? Pues son principalmente estas, y subrayo las dos de arriba, ¿no? Gobierno, es una, bueno, aquí se ha dicho, se ha subrayado mucho la enorme riqueza que tiene esto, también su enorme complejidad, que son 14 subsecciones o apartados o divisiones por distritos de audiencia, más un riquísimo apartado de indiferente general. No nada más para dar una idea, y en indiferente general hay 5 enormes legajos, ya muy desorganizados, son papeles sueltos, pero cuyo título es palabras más, palabras menos, sublevación y pacificación de América. 5 legajos así, que han sido muy consultados por obras que ahora mencionaré. Y en cuanto a las subsecciones por distrito de audiencia, pues eso sí es un relajo, porque pues abarca muchas más décadas de las que aquí interesan. Entonces, ahora enseguida quiero ofrecer una vía para solucionar un poco esto y poder aprovechar esa documentación. Con Estado no tenemos tanto problema porque, si no es que todo, casi todo está digitalizado, es una sección pequeña relativamente. Ahí ustedes ven unas fechas límite, pero en realidad está concentrado en las últimas décadas del siglo XVIII y primer cuarto del XIX, ¿no? Que es justo el periodo que nos interesa. Otras que yo he consultado que me han servido es Arribadas y Ultramar, sobre todo, por ahí mencionaba Manuel que una de mis líneas de investigación es justamente pues las disidencias y el tratamiento que les dan los gobiernos. Bueno, yo acá en Arribadas y Ultramar he visto el traslado de reos, por ejemplo, ¿no? Desde América hacia la península, a varios de los presidios en Europa, y sus negociaciones con las autoridades, pues a veces por las meras condiciones de subsistencia en su confinamiento, pero también muchas veces solicitando indultos o pidiendo pasaportes para embarcarse de regreso, etcétera. Ahí hay ese tipo de cosas. Papeles de Cuba también se cita a menudo, y diversos. Tiene por ejemplo, este archivo particular interesantísimo de quien fuera virrey del Perú en un periodo crucial, ¿no? Que es José Fernando de Abascal. Seguramente hay más, ¿no? Pero son estos los que yo tengo en el radar, y particularmente los dos de arriba que menciono. Hay un montón también de investigadores, investigadoras que han aprovechado estos fondos, ¿no? Creo que el núcleo de esa historiografía está en estas 3 obras, de Edmundo Heredia, de Timothy Ana y de Michael Costello. Es útil acercarse a ellos también como orientación, incluso, ¿no?, al tipo de documentación que se puede encontrar, y también al tipo de cruce que se tiene que hacer con material de otros archivos. Evidentemente ya mencioné algunos de ellos, ¿no? El Archivo Histórico Nacional, el Archivo del Congreso de los Diputados, también en el caso del régimen de las Cortes Generales, pero sin duda el Museo Naval, el Archivo General Militar, ¿no? El Archivo Bazán y estas cosas, pues también el Simancas, también lo he visto citado por ahí. Timothy Ana lo cita bastante, me parece. Entonces, bueno, es otra vía.
No quiero difamar a ellos, la verdad es que no recuerdo bien, pero me parece que ellos no mencionan, me llama la atención porque no es fácil moverse en el AGI, no mencionan a este señor, ¿no? A Pedro Torres Lanzas, que a algunos de ustedes les sonará, porque es autor de varios instrumentos de consulta muy, muy útiles. Bueno, Pedro Torres Lanzas, a inicios del siglo XX, hizo este catálogo, ¿no? Independencia de América, fuentes para su estudio, catálogos de documentos conservados en el AGI, con una primera serie a propósito del primer centenario de todos estos movimientos en 1912, con 6 tomos, y una segunda serie con 2 tomos 12 años después. Y digo que llamo la atención sobre el hecho de que creo que no lo mencionan todos esos autores, alguno habrá que sí, pero pero no lo tengo tan claro. Pero es que el material que hizo Pedro Torres Lanzas es fantástico, realmente. Nos permite movernos con bastante luz, ¿no? En todo ese laberinto. La buena noticia es que lo tenemos disponible en línea. Lo tenemos, por ejemplo, en Internet Archive, ¿no? Ahí solo hay, hasta donde yo he visto, 5 tomos de la primera serie, que de todos modos, bueno, es muy, muy bueno, en PDF y otros formatos que ustedes saben que ahí ofrecen. Y aún mejor noticia es que también está disponible en este micrositio web Bicentenario de las Independencias Iberoamericanas, que depende de archivos estatales, del portal de archivos estatales, del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España. Se puede considerar incluso como heredero del esfuerzo de Pedro Torres Lanzas, porque se inauguró 100 años después, más o menos, por ahí. Y pues es fantástico porque nos va a permitir conocer muchos materiales que, por ejemplo, descripción de materiales que, por ejemplo, no tenemos en pares, ¿no? En pares tenemos descripción, insisto, de estado y lo tenemos incluso digitalizado. Pero todo lo de gobierno, al menos en mi experiencia, hay muy pocas descripciones, no son descripciones muy generales de un legajo, correspondencia de tal virrey y duplicados. Y no, eso no te facilita mucho las cosas. Una primera serie, bueno, respecto a la primera serie, los enlaces que contienen ahí son a una versión digital que hizo el Instituto Mora de Ciudad de México en formato HTML y incluyen además imágenes de las páginas originales, mientras que la segunda serie son enlaces a digitalizaciones en formato PDF también con reconocimiento de texto que pues es crucial, ¿no? Quisiera hacer esto más una especie de tutorial porque creo que es más útil si lo vemos funcionar. Entonces voy a quitar esto y voy a irme a una ventana. Es esta. Bueno, ahí estamos en el sitio, ¿no? Es el micrositio de Bicentenario, etcétera. Tiene los enlaces a la primera serie. Voy a abrirlo en otra pestaña para no perder eso. Entonces tenemos aquí la primera serie. Y como les dije, bueno, los enlaces que manda son a esta versión que hizo el Instituto Mora. Esta es la versión. Tiene vínculos a cada una de las entradas. Tiene las entradas. Tiene las imágenes originales de la obra para que ustedes puedan verificar que lo que dice acá efectivamente está ahí en el original. Y claro, la maravilla de esto, entre muchas otras cosas, es que admite búsquedas, ¿no? Como lo que se nos ocurra, ya que estamos en una universidad brasileña, podemos buscar Janeiro y hay un montón de entradas. Este es el volumen 1, me parece. Pero ahí tienen ya algunas, ¿no? Y hay muchas cosas relacionadas.
Janeiro, hay algunas otras menos con Brasil o con Carlota Joaquina, ¿no? Con Joao, cosas de este tipo. Podemos ver alguno otro. Hacia 1814 es más importante aún el espacio brasileño, ¿no? Para este periodo. Y ahí hay algunos otros resultados, ¿no? Lo mismo pasa con el PDF que nos abre en la segunda serie. Estos son un poco más lento, pero igual admite las búsquedas, tiene el reconocimiento de textos. Ahí ya nos dio, por ejemplo, un resultado o varios más sobre Janeiro, ¿no? Ahora, hay una cuestión ahí con el hecho de que sea una obra de inicios del siglo XX, ¿no? Porque Pedro Torres Lanza se manejaba todavía con la asignatura que hoy conocemos como antigua, ¿no? Y la actual es otra cosa. Entonces, muchas veces las equivalencias pueden ser difíciles. Entonces, me gustaría ofrecer también algunas ideas para esto, ¿vale? Sobre todo usando el portal de archivos españoles y sobre todo pensando en investigadores, en investigadoras americanas, ¿no? Que como decía Luisa, el tiempo es oro para nosotros, ¿no? El tiempo es dinero y lo ideal siempre es llegar ya a Sevilla sabiendo a qué vamos, porque si empezamos a explorar ahí, nos podemos comer un mes nada más revisando superficialmente cosas. Entonces, en el propio Pares, la mayoría de las referencias que da Torres Lanzas son de estado, como esta, ¿no? Ahí hay que hacer otro tipo de equivalencia que ahora mismo voy a explicar, pero muchas también son de una vieja asignatura que consistía en 3 números y que equivalían a estante, caja y legajo. Voy a buscar. Bueno, ahí está, ahí tenemos uno, ¿no? Estante, cajón 3, legajo 11. Esto es una maravilla realmente porque si ustedes copian, ¿no? Los 3 números, los llevan a pares, abren la búsqueda avanzada, eligen el archivo, desde luego, desde el que estamos hablando, y en signatura ustedes copian los 3 números separados por un guión normal, 3-11. Aunque no es la asignatura con la que hoy se conoce ese material, la información sí está dada, ¿vale? En cada una de las fichas, aunque no tengan una descripción tan profunda, ¿no? Pues vamos a ver qué resultado nos da. Nos lleva acá. Bueno, aquí está, por ejemplo, alcance y contenido de este legajo. Como les decía, pues ustedes saben, es una descripción muy general, cartas y expedientes de los diputados de Cortes, etc. Y tiene la nota de signatura antigua. 117, estante 117, cajón 3, legajo 11, ¿no? Ustedes ya al cruzar esta información, es curioso que acá lo tenga como México, porque en realidad es un asunto de Santa Fe, ¿no? Ahí está Antonio Nariño, etc. Pero ustedes ya tienen la descripción del expediente en cuestión, que está aquí entre paréntesis. La gran ayuda de esto es que normalmente estas referencias de estante en el catálogo de Torres Lanzas corresponden a esa gran sección de gobierno, ¿vale? Que no podemos explorar de manera tan profunda en pares porque no tiene, insisto, esas descripciones. Cuando hagan el cruce de las informaciones, ustedes ya tendrán esta información y sabrán entonces si vale la pena solicitar ese legajo, porque a ustedes les interesa algo de Santa Fe en su relación con México y que se mencione a Nariño, etc. ¿Vale? Bueno, es la especie de tutorial que yo quería dar al respecto, porque es algo que a mí mismo me habrá servido y espero que me sirva también en algún momento.
más. Y ya nada más quiero recordar esta equivalencia con las asignaturas de Estado, que son un poco más sencillas. Muy bien, Adi. Qué bueno que les sea útil. No, de verdad. Y espero también pues que esto pueda quedar ahí para, ¿no? Si se sube eventualmente, pues podría ser útil. Acá está. Ahí está un ejemplo de Torres Lanzas, ¿no? Con una asignatura de Estado en Santa Fe. Y esta es la equivalencia moderna. Moderna es algo que se hizo, yo no, la verdad no sé en qué momento se habrá hecho, pero este catálogo ya es de 1949. Lo que nos explican acá es que antes la sección Estado estaba dividida en series por distritos audienciales y una última de América General, y cada una de las series iniciaba desde el 1, ¿no? Entonces era México 1, Panamá, bueno, solo tiene 1, pero Santa Fe 1 hasta el 6, Caracas de 1 a 2, etcétera, ¿no? Lo que hicieron fue darle una numeración sucesiva, ¿no? Juntando las series, de modo que Santo Domingo sigue siendo de 1 a 19, pero México ya no empieza en 1, sino empieza en 20, ¿no? 20 a 42, que ahí son los 23 legajos. Entonces, cuando ustedes vean esta vieja asignatura, Estado Santa Fe, legajo 6, ustedes lo que tienen que buscar es el equivalente del 6 de Santa Fe, ¿no? Si antes era el 6, entonces el último de Santa Fe es el correspondiente a 6. Entonces estaríamos pensando en Estado, no Santa Fe, acuérdense, Estado, porque estamos en la sección Estado, Estado, legajo 57. Y ese tendría que ser la equivalencia del viejo Estado Santa Fe, legajo 6, ¿no? De todos modos, este instrumento también está ahí mismo en pares. Este catálogo de documentos de la sección novena de la AGI, que hizo el personal facultativo en 1949. ¿Cómo estoy de tiempo? 5 minutos. Vale, bueno, nada más para comentar, entonces, ya de manera más particular, yo qué he hecho, ¿no? Con estos materiales. Lo que uno ve fundamentalmente en esas secciones gobierno y Estado es el diseño de una política en respuesta a las sublevaciones en América. Tenemos deliberaciones entre órganos metropolitanos sobre esos medios para restablecer el orden, y yo me he movido en esta especie de dicotomía, que es una falsa dicotomía, porque en realidad se combinaban de medios de suavidad y o medios de rigor, ¿no? Mi interés era ver cómo se había diseñado, si es que había algo semejante a la política de indultos para pacificar América. Es una parte de mi investigación porque yo me ocupo de verla aplicada en Nueva España, pero me interesaba darle esa dimensión realmente hispánica, ¿no? Su conexión con una metrópoli que estaba muy activa tratando de restablecer el orden en América. Entonces, este es un cuadro que hice a partir de la bibliografía que les mostré antes y de documentación que yo he podido consultar, fundamentalmente de Estado por la digitalización, en la que divido un poco los recursos para la pacificación, ¿no? Algunos de índole más pacífica, indulgente y conciliatoria, y otros más de confrontación, violencia, etcétera, ¿no? Tenemos ahí expediciones militares, pero también incluso lenguaje de confrontación, castigos judiciales, etcétera. Bueno, ¿cuál es la dinámica entonces que me interesó ahí? Es revisar toda esa documentación producida por esta enorme variedad de órganos, ¿no? De consulta y decisión sobre el problema americano. ¿Qué había? ¿Qué lugar le daban al indulto en la política de pacificación? ¿Cuál era el proceso de decisión para extender un indulto a los rebeldes americanos, ¿no? Muchas veces, como dije, venían de propuestas de particulares que a lo mejor escribían al rey desde Nueva Granada, desde Venezuela, incluso desde el Río de la Plata, y decían, bueno, acá conviene a lo mejor que extiendas una amnistía, que nos olvidemos de todo y todos vuelvan a la lealtad al rey.
o muchas veces nacía pues en el seno de las cortes cuando estuvieron instaladas o de algún consejero de Estado. Entonces lo que hacían era deliberar. Lo interesante de esto es que, y por eso es la necesidad de cruzar informaciones entre otros repositorios, porque no había una centralización de la decisión y eso fue quizá fatal, ¿no? Porque había un retraso realmente frente al ritmo con el que estaban sucediendo las cosas en América, que yo siento que el gobierno metropolitano nunca pudo alcanzar ese ritmo, ¿no? Nunca pudo responder con la rapidez que se requería. Porque lo mismo tenías al Consejo de Estado presidido por el rey, discutiendo el problema americano con su implicación más de asuntos exteriores, por ejemplo, la propuesta de Inglaterra para mediar, ¿no? Obviamente con interés de que se abrieran los mercados americanos para su industria en expansión, pero también tenías al Consejo de Indias emitiendo consultas sobre las propuestas que le llegaban, y muchas veces era el propio rey quien se las solicitaba, ¿no? Tenía que ser así. Y muchas veces llegó a pasar también esta Junta de Pacificación que está ahí, son 5 miembros del Consejo de Indias a los que le añadieron a un abogado arequipeño, a Miguel de Lastarria, que fue muy insistente en mandar planes y propuestas de pacificación y le dijeron, bueno, entonces métete ahí de secretario con estos señores y discutan y denos propuestas, ¿no? Entonces, la verdad es que era muy caótico y era muy indeciso. A mí, incluso la verdad es que me llegó a invadir la desesperación porque era discutir y discutir y luego podían dejarlo 2 meses, 3 meses, obviamente tenían muchas cosas más que discutir, pero pues estaban perdiendo, ¿no? Una importante porción del imperio y eran respuestas muy, muy tardías. Entonces yo, pues lo que vi fue eso, ese proceso de deliberación, decisión y comunicación de las decisiones de indulgencia para las autoridades americanas, y luego, desde el caso de Nueva España, pues cómo caía eso, ¿no? En la política local de pacificación, porque no siempre un indulto era pertinente, ¿no? Para un virrey que a lo mejor había emitido un discurso de mucho rigor y de mucha severidad y habrá castigo para todos y de pronto el rey me manda a publicar un indulto. Entonces, ahí había una dificultad y un desfase de tiempos para ejecutar esta política. Bueno, lo dejo acá. Ahí era otro cuadro para que se viera la variedad de órganos que estaban incidiendo en esta política. Pero, pues qué bueno que pude darles una idea de cómo yo había utilizado todas estas herramientas que intenté mostrar. Muchas gracias.